Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los que están conectados. Igual va a quedar grabado por si posteriormente alguien quiere ver de nuevo o compartirla. Con mucho gusto, se los agradecemos. Y si tienen alguna pregunta, solo escríbanla en los comentarios. Como todos saben, la pandemia nos ha traído un gran cambio en la manera de trabajar, en la manera de pensar, en la manera de hacer las cosas. Y nos ha llevado a tener que volver a pensar en todas y cada una de las acciones y cómo las llevamos a cabo. Esto ha acelerado algunos de los procesos que ya venían evolucionando, como por ejemplo el trabajo vía remoto, como por ejemplo hacer webinars en internet, como por ejemplo el tener juntas virtuales. Y dentro de todos esos cambios, el 3D jugó un papel muy importante, del cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Esto obligó a las empresas a tenerse que adaptar a una nueva realidad, ¿no? Y creo que todos y cada uno, de manera directa o indirecta, hemos sufrido ese cambio. Las empresas se tuvieron que enfocar en adaptarse, primero que nada, lo más rápido posible a la nueva realidad. Eficientar procesos al máximo. ¿Por qué? Porque a veces tenían que trabajar con gente reducida, tenían que trabajar tiempos reducidos, tenían materiales reducidos, entonces la eficiencia se volvió una de las claves para el éxito. Por eso tenías que mejorar los tiempos de respuesta, llegar más rápido al mercado, tener una mejor producción, facilitar tus procesos, hacer que las cosas sean lo más sencillo posible. Y por supuesto, todo esto nos obligaba a tener un ahorro de tiempo y dinero. Sin estas dos, la mayoría de las empresas hoy estarían en un problema económico. Todos estos cambios, una de las soluciones que llegaron como una respuesta inmediata y se posicionaron fue el 3D. ¿Por qué? Porque demostró que podía actuar mucho más rápido que cualquier línea de producción al momento de necesitar una refacción, de necesitar una solución inmediata. En el momento que todas las fronteras estaban cerradas y no podía llegar mercancía, al tener una impresora al alcance de la mano y poder encontrar una solución, nos ayudó a responder a toda esta pandemia, a todo este encierro, a hacer muchísimo más rápido todo ese proceso. Todos estos cambios me llevaron a mí como director general de C3 a evaluar todas y cada una de las situaciones y qué es lo que teníamos en el mercado. En el último año y medio nos vimos obligados a cambiar completamente nuestro portafolio de negocio, implementarlo ¿para qué? Justamente para tratar de responder esas 5 preguntas que las empresas estaban obligados a responderse a sí mismos y a tratar de ayudarlos a eficientar y sobrellevar y pasar de la mejor manera posible esta pandemia. Y no solo eso, terminar y salir fortalecidos. Al hacer el estudio y empezar, me di cuenta que el mercado de 3D a nivel mundial había cambiado, como se ve en esta gráfica, y el metal había tomado una posición sumamente importante en este negocio. Ya representaba casi el 50% del total de la impresión, y estamos hablando en el 2019. ¿No? El 2020 muchas veces las estadísticas tratamos de no tomarlas muy en cuenta porque son muy variables, pero en el 2019 ya representaba casi el 50% del metal, y esto me obligó a decir, si C3 quiere ser una empresa relevante y quiere ayudar a las otras empresas a crecer, tenemos que tener un portafolio completo. Y fue ahí cuando definimos que había que hacer una revolución en el mercado de 3D y encontrar una solución metálica que sea capaz de responder a las necesidades sin olvidarnos de la adaptabilidad, sin olvidarnos de la facilidad, sin olvidarnos del miedo al cambio, sin embargo, dándonos la oportunidad de complementar el portafolio y ser realmente productivos y eficientes. El primer paso, como en todo, es estudiar el mercado y ver qué es lo que el mercado ofrece. Principalmente, encuentro que hay 2 tecnologías. La primera tecnología es la impresión en polvo y la segunda tecnología es la que todos conocemos, que es el filamento. La impresión en polvo, cuando hablamos de metal, se divide en 2 formas de producir que son muy similares. La primera es, voy a tener yo el polvo, en la materia prima, y esa materia prima la voy a ir solidificando de 2 maneras. A través de, digamos, un pegamento, por llamarlo, o a través de fusión con un láser. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Un rodillo va a ir pasando el material y otra vez y se va a ir solidificando. Va a pasar el material y va a ir solidificando la pieza va a ir bajando. ¿Okay? Si este fuera el proceso para tener una pieza terminada, hubiera sido una solución sencilla. Sin embargo,
Aquí tenemos varias cosas. La primera es que ahí no termina. Cuando yo termino esa pieza no está totalmente terminada y un poco más adelante vamos a ver cuál es el postproceso para tener una pieza funcional. Y la segunda es que el material en polvo es mucho más elevado que el filamento. Entonces esto me llevó a estudiar todo lo que son las tecnologías de filamento. Y aquí pues, obviamente tenemos la tecnología que todos conocemos de FDM, que es con la que se imprimen plásticos, que simplemente el cabezal calienta, va poniendo el sustrato hasta formar la pieza. Vamos a encontrar también otra metodología a través de electrones que van a ir solidificando la pieza y también la van a ir generando. Y vamos a tener la tecnología que se conoce como WAM, que supongamos que es una soldadora gigante. Imagínense una soldadora que va aventando material y este material lo voy aplastando y efectivamente más o menos así se va a ver la pieza, como si fueran 1.000.000 de puntitos y un arco los va a ir aplastando para generar el total de la pieza. Esto me llevó a decir, primero que nada, a cuestionarme cuál es la tecnología correcta. Si quieres entrar al mundo de metal, ¿entro en el metal en polvo o entro en el metal en filamento? Buscando, tuve la gran fortuna de encontrarme con Meltio. Tiene la gran ventaja de ser la primera máquina 3D híbrida. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de imprimir tanto filamento como polvo. La primera gran duda de cómo resolvemos o cuál es el mercado de metal correcto, ya sea el mercado de polvo o el mercado de filamento, Meltio te abría la puerta a ambas. ¿Cómo funciona la tecnología? La tecnología se llama Laser Metal Deposition y lo único que hace es a través de luz láser ir solidificando la pieza de manera directa. Como podemos ver en esta imagen, no lo hace a través del cabezal, lo hace un poquitito, vamos a decir unos 75 milímetros por delante de la pieza. Y eso nos va a dar grandes ventajas. Nos va a evitar que el cabezal falle, nos va a evitar que el cabezal tenga problemas de estancamiento, que se nos tape y va a mantener la pieza con el láser a la temperatura que requerimos. Entonces, teníamos una tecnología que completaba esas dos, pero cuando quieres entrar al negocio te tienes que cuestionar si la solución es una solución que realmente las empresas necesitan, es una solución que realmente... Entonces regresamos a este mismo slide donde hay que cuestionarse si esta tecnología está padrísima que sea híbrida, pero cumple con todos y cada uno de estos parámetros. Y al entrar al análisis de estos parámetros, si es adaptable, si es eficiente, si mejora tiempos, si hace los procesos fáciles. Acordémonos que hoy por hoy no queremos hacer grandes cambios, ¿no? Uno de los grandes problemas de la implementación 3D es que la gente no ha querido hacer ese proceso de cambio en la manera de pensar y en la manera de crear. ¿Por qué? Porque lleva tiempo, porque lleva trabajo y porque lleva errores. Entonces lo que queríamos era algo que se adapte de manera muy sencilla a lo que ya conocemos. Entonces, cuando hablamos de adaptabilidad, Meltio trae una oferta al mercado completamente distinta. Obviamente tiene una impresora como las que estamos acostumbrados, ¿no? Donde yo voy a mandar mi pieza, voy a mandar mi diseño y se va a imprimir en 3D. Un poquitito más adelante vamos a ver un video. Y la segunda, a la hora de adaptarse, se adapta a lo que ya tenemos o a los procesos que ya conocemos, como por ejemplo un CNC. Meltio puede ser un herramental extra dentro de mi CNC. Simplemente yo voy a agarrar y voy a conectar el cabezal dentro del CNC, no sé si podemos ver el video. Esto va a ser un herramental extra que nos va a permitir en un solo flujo de trabajo imprimir la pieza y posteriormente, si queremos darle terminado, realizar algún tipo de terminado. Otra de las grandes limitantes cuando pensamos en comprar una impresora 3D es el tamaño de las piezas. Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo el cabezal se integra como un herramental extra dentro del CNC y de la misma manera lo vamos a poder ver también en un brazo robótico. Esto nos va a permitir imprimir la pieza dentro del CNC. Las limitantes de tamaño, que muchas veces son algo que nos dice qué máquina 3D tengo que comprar, son las limitantes de tamaño que el CNC nos pacte y no las que nosotros, y no las que la máquina misma. Y posteriormente vamos a poder darle el acabado en el mismo proceso. La segunda es con una mano robótica. Nosotros podemos agarrar cualquier mano robótica en cualquier línea de producción o de manera independiente e imprimir en 3D. La vamos a poder adaptar para hacer eso. Entonces, esto nos va a terminar completamente con la limitante de tamaño, con la limitante de ángulos, con la limitante de cualquiera de las cosas que queramos. Entonces, con esto nos damos cuenta que tenemos una tecnología, primero que nada, híbrida. Imprime tanto polvo como metal. Segundo, tenemos una tecnología con la gran capacidad de adaptarse a cualquier proceso que nosotros ya conozcamos. Entonces el cambio es mucho más sencillo y es mucho más rápido.
Ok, aquí estamos viendo cómo la máquina puede ir imprimiendo y puede hacer cualquier tipo de forma, ya que el cabezal va a estar integrado directamente en la mano robótica. Aquí lo que vamos a ver es, como comenté antes, cuando tenemos una impresora de polvo, una vez que terminamos de imprimir la pieza, que es la parte superior que vemos en la imagen, la pieza aún no está terminada, requiere un proceso extra. Va a ir primero a un horno donde va a terminar de comprimir la pieza. Después va a separar la parte impresa de las piezas y los residuos del material que tenemos que no están impresos. Y por último, la va a sintetizar y la va a hacer como un vacuum para llegar a la medida. ¿Cuál es la complejidad de este proceso? Que yo no necesariamente, cuando yo quiero una pieza terminada, esa expansión y extracción por las diferencias de calor y temperatura van a ocasionar que la pieza al final del día no sea exactamente de la medida que yo necesito. Y me va a llevar a hacer cálculos y a pensar de manera distinta de la que yo estoy acostumbrado, a diferencia, por ejemplo, de una impresión con filamento. Una impresión con filamento, yo voy a tener una pieza, a lo mejor un poquitito sobrepasada, como va a ser el caso de Meltio, donde simplemente yo le voy a dar los acabados para llegar a las medidas necesarias. Y en Meltio es justamente... Cuando hablamos de filamento, pues es sencillo porque lo voy a ir poniendo y a lo mejor voy a quedar un poquitito más grande y con acabados voy a poder lijar y terminar esa parte. Cuando hablamos de polvo, podemos ver el polvo se va a ir soplando de manera directa hacia el material y el láser lo va a ir derritiendo, y todo ese proceso que vimos antes, todas esas 3 fases que tiene que pasar el polvo para tener una pieza terminada, Meltio las va a hacer de manera directa en mi pieza. Entonces yo voy a tener una pieza completamente terminada, como estamos viendo aquí en el video. Se ve perfecto cómo va poniendo capa por capa el material y dándonos una pieza completamente terminada. Dejo borrar unos segunditos más el video y regresamos por favor a la presentación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero que nada, nuestro proceso es el proceso al que ya estamos acostumbrados de fabricar. ¿Okay? Primero tenemos un diseño, tenemos una planeación, hacemos un test de cómo queremos tener nuestra pieza. En este caso, obviamente, estamos hablando de tecnología 3D, entonces paso directamente a imprimir la pieza. Esta pieza la voy a extraer de la plataforma donde se imprimió. Y ahí voy a tener una pieza terminada como tengo en cualquiera de las 5 tecnologías que comparamos anteriormente. Si después de eso quiero que mi pieza tenga ciertos acabados, tenga ciertas formas metálicas finas, voy a hacer un postproceso. En algunos de los casos simplemente voy a tener que invertir el proceso 4 y 5. Por ejemplo, si tengo una integración en un CNC, voy obviamente a hacer todo el postproceso primero y después voy a separar la pieza de su plataforma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que yo voy a tener una gran mejora de tiempos, que yo no voy a tener cambios en mis procesos, que todo lo que yo conozco y estoy acostumbrado para crear va a seguir siendo muy similar y no tengo que hacer grandes cambios. Entonces, tengo resuelto, primero que nada, la adaptabilidad a mis procesos. Segundo que nada, los tiempos, los procesos. Entonces, ¿qué me quedaba por ver? Dije, todo esto suena increíble, pero me imagino que como todo debe ser carísimo. Entonces, viene un análisis de tiempo y dinero. Y lo primero, hablemos de eficiencia. ¿Qué tan eficiente es el producto? La velocidad de impresión. La velocidad de impresión, cuando yo la comparo con el filamento, va a haber máquinas que van a ser más rápidas. Y va a haber máquinas que van a ser más lentas, dependiendo la tecnología y dependiendo el modelo de la máquina. Sin embargo, Meltio va a ser sumamente rápido. ¿Por qué? Porque imprime con el mismo sistema, o un sistema muy similar que lo que haría una de filamento. Y cuando hablamos de precisión y complejidad de la pieza o de la calidad de la pieza, obviamente el polvo siempre nos va a dar mejor calidad, pero Meltio tiene esa versatilidad de imprimir ambas. Entonces se va a posicionar en productividad y precisión muy por encima, ¿no? En un costo-beneficio extraordinario. Lo primero que tenemos que ver es la línea de productividad. En la línea de productividad, Meltio va a ser una máquina sumamente productiva y a un costo, ¿no? Cuando vemos la línea de costo, a un costo muy atractivo.
Entonces, si hablamos de costo-beneficio, viene a resolver no solo todo el proceso y la adaptabilidad, sino también viene a resolver el costo-beneficio de lo que voy a obtener como pieza final y lo que voy a obtener como mi implementación en el negocio. Me faltaba una parte. ¿Qué tan versátil es en materiales? ¿Qué tanto podemos nosotros ampliar y qué tan caros van a ser los materiales? Porque todo está muy padre, pero si a la hora el costo de impresión es sumamente elevado o comparado con los procesos que yo tengo, me saca del mercado. Y ahí es cuando descubrí que Meltio es un open source. Puedes ponerle cualquier tipo de material que encuentres en el mercado. Actualmente hay materiales donde ya tenemos totalmente controlado el proceso y hay otros que siguen en desarrollo y seguimos evolucionando. Por ejemplo, en los aceros. En los aceros ya tenemos resuelto la impresión en Meltio y podemos hacer piezas maravillosas. ¿Okay? Podemos imprimir titanio, podemos imprimir cobre y podemos imprimir Inconel. Podemos hacer muchas piezas. ¿Okay? Obviamente lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de metal es el aluminio. El aluminio lo tenemos resuelto casi en un 90%. ¿Okay? No quiere decir que no podamos imprimir aluminio. Podemos imprimir aluminio, simplemente el proceso de calibración va a ser un poquitito más largo. Con estos materiales ya tenemos perfectamente controlado el proceso de calibración y que las piezas sean, si requiere una pieza 100% sólida, si la quiero hacer semihueca, si la quiero hacer cualquier cosa que yo quiera hacer con la pieza. ¿Okay? Recordando que si yo requiero mayor velocidad me voy a ir a filamento y si requiero mayor precisión y calidad me voy a ir a polvo. Y esa es otra de las grandes ventajas de tener una tecnología híbrida. Entonces, sí, en resumen, ¿okay? Tenemos enfrente de nosotros una tecnología que viene a responder a la necesidad actual de todos y cada uno de los negocios. No digo que fueran distintas antes de la pandemia, eran muy similares. Simplemente hoy la pandemia nos ha obligado a tener que ser mucho más estrictos con las decisiones que tomamos y cómo ahorramos nuestro dinero y cómo invertimos nuestro dinero. Entonces, aquí tenemos primero que nada, como dije, ¿no? Tenemos la probabilidad de polvo, las máquinas de polvo, las máquinas de filamento, ¿okay? Es muy adaptable. ¿Por qué? Porque si yo agarro la máquina como tal, ¿no? La impresora es pequeña y es fácil de instalar. Y si no, simplemente la voy a adaptar ya sea un brazo robótico o un CNC. En comparación de otras en 3D, se puede decir que es una máquina bastante rápida y es una máquina de bajo costo. Y cuando hablo de bajo costo, acordémonos que estamos hablando de metal. ¿Okay? En metal, cuando hablamos de máquinas de polvo, vamos a empezar en máquinas con los acabados y los hornos requeridos alrededor de los $300,000 y vamos a llegar hasta los $2 millones. Cuando hablamos, por ejemplo, de material de filamento, vamos a hablar de filamentos que no son 100% metálicos, donde vamos a encontrar ahí sí máquinas bastante económicas, máquinas alrededor de los $30,000 y $70,000. Pero cuando ya hablemos de filamentos, por ejemplo, como aquí que estamos hablando de open source de filamentos y agarrar la materia prima tal cual como estamos acostumbrados a utilizarla e imprimirla, nos vamos a ir nuevamente a equipos de $250,000 a $300,000. Y Meltio, en cualquiera de sus composiciones, va a estar por debajo de los $200,000. Lo que hace la entrada a la impresión de metal en 3D sumamente accesible en comparación de cualquier otro. Y, como dije antes, sumamente versátil. Todo esto no le quita a lo que estamos acostumbrados y a lo que conocemos del mundo del 3D. En el mundo del 3D, primero que nada, siempre hablamos de las piezas sumamente complejas, ¿ok? Y siempre nos dijeron, la gran ventaja del 3D es que puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer una pieza sumamente compleja. Esta máquina está diseñada y está hecha para hacer también piezas complejas. Pero lo que yo quiero mencionar y una de las grandes ventajas que yo le veo es que su capacidad de adaptarse y de hacer las piezas comunes que estamos acostumbrados simplemente más fácil y simplemente más rápido y más a la mano es su gran cambio y su gran ventaja. Pienso y digo, ok, ahora traigo una máquina de metal, me encanta. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con lo que hemos construido como Citres durante 7 años? Hablando de Stratasys, hablando de la impresión en plásticos, hablando de todas esas ventajas competitivas. Entonces lo único que hay que ver es un piso de manufactura y pensar, por ejemplo, en la zona de R&D. Toda la zona de desarrollo
siempre va a querer empezar a desarrollar con piezas más sencillas, con piezas más moldeables, con un proceso sumamente corto. A lo mejor con una impresora 3D de entry level, con una impresora, por ejemplo, como la Meto, donde yo voy a poder agarrar y hacer piezas y probarlas y ver su alcance. Y después voy a ir a control de calidad y voy a querer hacer herramientales, que no siempre los herramientales voy a querer hacerlos de metal. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que voy a querer es que no generen fricción en la pieza, que no vaya a hacer que el metal raye mi pieza final a la hora de hacer un herramental, un jig, un fix. Y vamos a ir colocando en cada una, y si hablamos de embalaje, voy a tener piezas impresas tanto en plástico como en metal. Si hablamos de la parte de logística, de seguridad, ¿okay? Y ni se hable de pintura y soldadura. En cualquiera de esas, cualquier tipo de herramental que yo quiera para ayudar a mi línea de producción, ¿okay? Tomando en cuenta que si a lo mejor alguna de las máquinas falla, alguna de las piezas se rompe, yo tengo la capacidad en Meltio también de repararla. Porque nuevamente, al hablar de un CNC, yo puedo agarrar una pieza y no solamente construirla desde cero. También puedo adaptarla, construirla y agregarle una parte metálica a la hora de ponerla, ya sea en una mano robótica o en un CNC. Entonces, todas esas ventajas me hacen entender que hoy por hoy, afortunadamente en C3, podemos hablar de un portafolio completo donde puede ayudar a cualquier empresa, no importa el tamaño, no importa el monto de inversión que requiera, a completar y a facilitar sus procesos, generando un ahorro económico y de tiempo, que hoy por hoy se han vuelto sumamente críticos. Bueno, pues nada más aprovechar la oportunidad y agradecerles a los que se conectaron. Obviamente, comentarles que estamos a su disposición. Estamos introduciendo la tecnología en México. Estamos en todo el proceso de desarrollo y toda la disponibilidad, ¿no? Para ayudarlos a implementar el 3D y otra vez, no importa el tamaño de la empresa y no importa el tamaño de inversión en el que estén pensando, queremos darles una solución que lo que haga es, obviamente, las 5 partes básicas que hablamos anteriormente, que son críticas para el mejoramiento de cualquier empresa, ¿no? Eficientar, poder hacer mucho más fácil los procesos, poder hacerlo mucho más rápidos, poderlos hacerlos mucho más costeables. ¿Okay? Entonces, eso es lo que queremos y simplemente contáctenos, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de nuestra página web, cualquiera de nuestras redes sociales, directamente en nuestras oficinas y con muchísimo gusto les podemos dar un asesoramiento completo.